Tesalonicenses. Pasemos a la otra, Sofía, para partir leyendo. Sí. Y dice, como título principal, Jesús es nuestra esperanza. Y vamos a tratar 2 puntos hoy. Jesús, esperanza que abona mi fe. Y segundo punto, Jesús, esperanza que trae descanso. Pasemos a la otra día. Y ahí parte. Jesús es nuestra esperanza. Punto 1, Jesús, esperanza que abona mi fe. Voy a partir leyendo un texto bíblico que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 al 4, y dice lo siguiente. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Hay algo que al estudiar las escrituras y en particular de esta epístola me llaman la atención, es el destacar la fe, como dice ahí, que tenían una fe que se acrecienta cada vez más. Y más abajo dice la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Para aterrizar un poco e ir viendo algunas cosas de la epístola, el escritor es Pablo. Esta epístola también fue escrita por él, fue escrita alrededor en el aproximado del 50 después de Cristo, y vamos a ver una situación compleja que estaban viviendo estos cristianos de aquel lugar. Entonces, el énfasis que le vamos a dar ahora es Jesús es el abono de nuestra fe. Y partamos definiendo algunas cosas. ¿Qué es fe? Muchas veces escuchamos hablar de la fe, escuchamos hablar de que las nuevas generaciones son más agnósticas o ateas, o que les cuesta creer, o que cuesta creer en un mundo postmoderno. Pero ¿qué es fe? Cuando nosotros nos analizamos, vemos qué es creer. Voy a recurrir a otro texto que aparece en la Escritura, dice, ahora bien, la fe es la certeza. No, dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es la certeza de lo que no vemos. Fe, ¿qué sería fe? Me puse a estudiar un poco para no inducir a errores y tener una carretera que me permita circular tranquilo sin fallar en el conocimiento. Entonces, fe es similar a creer, y fe y creer es estar plenamente convencidos de reconocer dependencia de alguien, o sea, de un ser superior, un ser mayor, tener una dependencia. Y es más que creer en doctrinas de iglesias, dogmas o artículos de fe. Expresa dependencia, confianza personal y que vive en obediencia. Otra definición de fe dice, la fe o creer, el vocablo implica sometimiento a la voluntad de Dios y una confesión positiva del señorío de Jesús. Ahora bien, la fe, como leímos hace un ratito, la fe. ¿Qué es la fe? Fe vendría siendo no tan solo, bueno, creer, yo creo en el tatita Dios, yo creo en el flaco, yo creo en este Dios que es buena onda, en el de arriba, yo creo en un ser superior, pero no creo en la religión, yo creo en lo divino, pero no creo en la iglesia. ¿Qué vendría siendo fe? Fe sería tener dependencia, creer y expresar confianza. Entonces, cuando nosotros hablamos de fe, nos referimos a eso. No tan solo de un pensamiento, sino algo que nos envuelve, es algo que involucra toda mi vida. Hace unos días yo conversaba con alguien y le decía, me cuesta separar mi vida de iglesia, del trabajo, de la familia, porque me cuesta ponerme un traje distinto para decir, bueno, ahora voy al trabajo y soy rudo, bueno, ahora estoy en la casa y soy macabeo, como diría alguien, bueno, ahora estoy en la iglesia y aparento santidad. No, ¿saben qué? Mi fe envuelve cada una de estas áreas porque me lleva a una dependencia de Dios.
y al depender de Él yo rindo cada una de mis áreas. Expresa dependencia, confianza personal y vive en obediencia. La fe involucra un sometimiento a Dios, pero no por como lo hacían antes, las cruzadas contra los moros, sino un sometimiento en amor y una confesión positiva hacia su señorío. Fe involucra también es tener confianza. ¿Y qué es confianza? Confianza es esperanza firme en una persona que tiene que algo suceda o funcione de alguna forma determinada, o una persona actúe como él desea. Pero podríamos decir que confianza nos podríamos quedar con la primera parte. Es una esperanza firme, es una esperanza firme. ¿Y qué es certeza? Certeza, son conocimientos seguros y claros de lo que se tiene de algo. Cuando me tocó dar mi tesis, yo recuerdo haber estado seguro de eso, después de haber pasado un tiempo en laboratorio, haber hecho unos ensayos, después de haber escrito, estaba seguro que lo que yo puse ahí me lo sabía, y estaba seguro porque lo hice yo, y nadie escribió por mí, entonces yo tenía certeza de eso. Entonces, cuando hablamos de fe, es tener confianza, es tener certeza. Pablo, en estos primeros versículos de Segunda de Tesalonicenses, destaca en ellos esto: una fe que se acrecienta. La fe, una palabra que causa, en algunos puede generar desconfianza, en otros nos genera paz. Saben que la fe también nos permite creer ciertas cosas. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. O sea, podríamos decir que Dios creó todo esto de la nada. Y cuando nosotros tomamos las escrituras, el primer libro, Génesis, que quiere decir comienzo o inicio, no es un relato poético, ni es un relato alegórico, sino que registra la creación del mundo, el poder, la autoridad, la majestad de este Dios creador omnipotente, que es capaz de crear cosas de la nada. La fe. Pablo destaca la fe de los tesalonicenses. Una fe que va hacia arriba, una fe que va creciendo. Pero ¿cómo hago para tener más fe? Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo viene la fe a mí? ¿De dónde saco más fe? ¿Dónde puedo comprar más fe? ¿Dónde puedo canjear más fe? Romanos capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que oye es la palabra de Cristo. Como generalmente muchas cosas que nosotros vamos creyendo, vamos viendo de Dios en nuestra vida, normalmente están relacionadas con la Biblia. ¿Saben qué? O con el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros le regalamos una Biblia a alguien, o alguien en la calle, o viene a Sal y Luz, escucha la palabra de Dios, ¿sabe lo que genera el mensaje? El Espíritu Santo permite que la fe sea despertada en el corazón. Brote fe del corazón. Y por eso de repente las personas pasan al llamado o oran. Es porque al oír el mensaje, la respuesta que genera el Espíritu Santo en el corazón de las personas es una respuesta de fe. Entonces, por eso es importante. Si tú tienes problemas de a lo mejor de no creer en nada, de creer poco, de que quizás tu fe sientas que es demasiado pequeña. Yo he conversado con gente más de alguna vez y dicen: yo quiero acercarme a Dios, pero siento que no tengo fe. Siento que oro y mi oración queda al lado. Hoy me cuesta entender la Biblia. Una vez Alfate hizo una explicación de cómo fueron elegidos los libros de la Biblia. Dijo que habían varios libros parados en la mesa y alguien le pegó una patada a ese libro. Ese no, Sofi, todavía esa no. Ahí, sí, dejémoslo ahí. Y los libros que quedaron en pie, bueno, esos libros se tomaron y se formó la Biblia. ¿Saben qué? Algo totalmente erróneo y equivocado. La Biblia es un libro que tiene 66 libros,
escrita por alrededor de un periodo de 1500 años, por sobre 40 autores de distintas épocas y periodos, distintos oficios, distintos trabajos, reyes, campesinos, hay de todo, pero todos concuerdan en esto, de que Cristo es el centro, todos apuntan hacia Jesucristo. ¿Y cómo obtengo fe? Involucrándome en la palabra, aunque no crea, aunque esté pasando por una situación compleja, por una deuda grande. Una fe solo se acrecienta no desafiando a Dios, sino creyendo en Él. En la medida que yo me involucro, la única forma de conocer a Jesús es involucrándonos con las Escrituras. Y por consecuencia mi fe crece. Es imposible confiar en alguien que uno no conoce. ¿Estarías dispuesto a pedirle a un desconocido que mientras tú sales de vacaciones él cuide tu casa? Sería muy difícil, ¿cierto? Entregarle las llaves al primero que va pasando afuera donde tú vives para que te lo estacione. Sería muy complejo. Dejar a los niños encargados con un desconocido, y no tan solo un niño, sino entregarle tu clave del banco, tus contraseñas, alguna clave de un correo, sería muy difícil, pero saben que en la medida que nosotros oímos la Escritura, nuestro corazón se derrite. Y no se derrite porque alguien nos pueda mostrar un camino de condenación, sino que nuestro corazón se rinde ante nuestro Creador, ante su majestad. Nuestro corazón es seducido, nuestra mente es atrapada, nuestro corazón empieza a responder a Él. Por eso es importante estar en aula bíblica, estar en un tiempo como el de ahora, estar en los domingos. De hecho, este domingo tenemos reunión. Estudiar la palabra en forma personal. Aunque no vayas entendiendo, puedes ir tomando apunte, puedes juntarte con Ariel, conmigo, y con otros más de Saliluz que entienden más de la palabra, como Claudio, como Fernando, como May, como la Dani. ¿Sabes qué? Las oraciones también nos permiten acercarnos a nuestro Creador. Las oraciones corporativas, las oraciones que hacemos cuando estamos todos juntos, pero también las oraciones que haces tú, ahí donde estás, en la noche, cuando vas en la micro, cuando vas manejando, apenas te levantas, cuando te vas a acostar. La Escritura, vuelvo a reiterar, ¿cómo obtener fe? ¿Cómo viene la fe? Leyendo, pasando tiempo. Nuestro corazón va a empezar a emanar fe. El Espíritu Santo va a permitir que eso se dé. Leer también es algo espiritual. Vamos a la otra diapo, Sofi. ¿Y cuál es la base de nuestra fe? ¿Cuál sería la base de nuestra fe? ¿O en qué está fundada nuestra fe? ¿Cuál es la columna principal de nuestra fe? Bueno, Jesucristo. No está ni en los milagros, no está en las sanidades, no está en las liberaciones, no está en la adoración. Nuestra fe está basada en Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 4, dice lo siguiente. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Eso es parte del Evangelio. Creer en esto nos permite tener como fundamento nuestra fe en Jesucristo. Cuando nosotros creemos y tenemos esto como fundamento, descartamos de que Jesucristo haya sido un simple hombre, sino que era Dios hecho hombre. Descartamos que fue un ovni, descartamos de que Jesucristo fue comunista, descartamos de que Jesucristo estuvo casado y tuvo hijos, como dicen varias escrituras apócrifas o pseudopigráficas. Eso quiere decir, escrituras que son falsas, que no son reales. Cuando nosotros leemos las escrituras y creemos en esto, descartamos que lo que le sucedió a Jesús fue una catalepsia, como que parecía que estaba en un estado muerto, pero después revivió. No, él estuvo muerto de verdad, murió por tus pecados, cargó por tus faltas, cargó por mis equivocaciones. Cuando tenemos el Evangelio como fundamento de nuestra fe, descartamos que este sea un cuento de viejas, una fábula, una linda historia para sacarle plata a algunos o sacarle lágrimas a otros. El sacrificio de Jesús es la base de nuestra fe. Es la base de nuestra fe.
El resto, como dije hace poquito, es añadiduras. Las sanidades, los milagros, los dones del Espíritu Santo también son añadiduras. Las liberaciones, la adoración, son añadiduras como consecuencia de haber creído en Jesucristo. Pero esta base es lo más importante. Lo que soporta un edificio no es el piso 20, no es el piso 10, no es el quinto piso, sino lo que soporta el edificio es la base, aquello que no se ve, aquello que muchas veces está escondido, que no está a la superficie. Lo que hace y permite que un árbol resista y se alimente, pueda resistir los inviernos y no caiga, a pesar de que aun cuando no tenga hojas, son sus raíces, que vendrían siendo como su fundamento. Y muchas veces cuando vemos un dibujo, vemos cómo estas crecen y pueden tener tan largo como el mismo árbol. La semilla de bambú, he escuchado que pasa un montón de tiempo en la tierra, años, y esta raíz crece, crece, crece y en un determinado momento da un brote hacia arriba. Solo tener un buen fundamento, una buena raíz va a permitir que se levante una estructura, va a permitir que se levante un árbol, va a permitir que nosotros en nuestra vida crezcamos, avancemos, teniendo la fe en Jesucristo como base. ¿Saben qué? Personas como yo, como Ariel, como Maggie, como Dani, y como otros más que ustedes pueden mirar en las caritas en Sal y Luz, en algún momento nos equivocaremos, en algún momento sacaremos nuestra peor cara, puede venir una pandemia y vamos a tener que recogernos en nuestras casas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu fe no puede estar basada en hombres, sino que tiene que estar basada en Jesucristo. Y esta fe tiene que permitirnos también ver con misericordia cuando otros caen, cuando otros se equivocan, y no descartarlos. Inclusive en la administración de los dones, aún en la adoración, podemos ver que las personas se equivocan en la letra, o que entran a destiempo, y un montón de cosas. Pero si yo tengo mi fe puesta en Jesús, ¿saben qué? Inclusive estas cosas no me van a inquietar. Romanos capítulo 9, versículo del 9 al 10. Mantén ese, no pases, Sofi, todavía. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La única forma de ser salvo es seguir manteniendo nuestra fe en Jesucristo. Los que ya hemos confesado nuestra fe en Jesucristo, tenemos garantía de ser salvos. Las Escrituras dicen que aquellos que creyeron, aquellos que han confesado, han sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos la garantía, tenemos el QR que al momento de que un día, si es que el Señor no viene antes, por alguna enfermedad, ya sea porque estamos viejitos o por algún accidente nos encontramos con nuestro Creador, Él va a leer nuestro QR o el sello del Espíritu y va a decir, adelante. Y creer en Jesucristo cuando hablamos de fe no es solo algo que se manifiesta en lo interno, en lo íntimo, sino también es algo que se expresa con la boca. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no tan solo si crees, si confiesas. Por eso muchas veces hacemos el llamado de que la gente pase adelante. Si tú quieres recibir a Cristo, confiesa con tu boca, cree en Él, te ayudamos en la oración. Algo interno termina también expresándose. Y termina expresándose muchas veces no tan solo con nuestra boca, sino con nuestra forma de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conducirnos en la vida. Una fe que es evidente, y no tan solo por el punto de vista que nosotros podamos expresar, o porque somos más apartados, o porque no participamos de ciertas cosas, o porque no queramos comentar de política, o de tal o cual cosa, o de alguna manera de vestir. La fe es algo que se expresa, que se exterioriza, es algo que me lleva también a accionar, no tan solo a reflexionar y a mantenerme apartado como una isla, sino que también me lleva a una acción. ¿Saben qué? En general, mi oración cuando acepté a Cristo, ya hace 22 años atrás aproximadamente, es que también mi familia
pudiera tener esta fe, que mi hermano pudiese tener esta fe, que mi hermana, que mi papá, que mi mamá pudiesen tener esta fe. Y todos juntos pudiésemos ser la familia feliz y que la fe también nos ayudara a cambiar situaciones internas y poder ya no discutir tanto, no pelear tanto, no que cada uno de los hermanos se encerrara en su pieza o viviera una isla. Yo tenía el conocimiento que si estas personas conocen a Jesús, estas personas van a cambiar. Y ocurrió no espontáneamente, sino que se ha ido dando progresivamente. Primero llegó la Maggie, esposa de Ariel, después llegó Fernando, novio de la Vale. Después de a poquito mi papá, de a poquito mi mamá. Y saben que esta fe es una fe que no tan solo nos hace cambiar, se expresa con la boca, envuelve nuestra vida y nos permite también compartir con otros sin avergonzarnos. ¿Y saben por qué deseamos que otras personas se conviertan? Porque las Escrituras dicen en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18, el que cree en Él no es condenado, ¿en quién? En Jesucristo. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. El que no cree va a ser condenado. Y no porque Dios sea malo, pero Dios ha establecido que la salvación se obtiene solo por fe. Entonces, yo quiero pedirte que también tu fe se exprese y se exprese a otro, se exprese hacia tu mamá, hacia tu papá, hacia tus hijos, hacia tus hermanos, hacia tus colegas. Nuestra fe también nos permite compartirla con otro. No es que Dios te quiso salvar solo a ti porque eres muy lindo o eres muy guapo, sino porque Dios también vio en ti una puerta para que otros pudiesen ser salvos. Hay una frase muy popular que dice: todos los caminos llevan a Roma, y en su periodo fue verdad, porque al gran imperio se podía ir desde pequeñas ciudades o pequeñas aldeas, conectando con caminos principales que hacían como una ruta, casi como la Ruta 5 Sur para llegar a Santiago, y que conducían al centro, a la capital del gran imperio, Roma. Pero en cuanto a la fe, nosotros no podemos asegurar lo mismo. No es que siendo esotéricos, siendo budistas, siendo hinduistas, siendo espiritistas o cualquier cosa, nos vayamos a encontrar con Él en el cielo. Se ha establecido un camino y una fe, que es creer en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y como dice la versión 60, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, que tu fe, que mi fe nos lleve también a actuar, a movernos, a creer, inclusive a no descartar personas, ya sea que estén en un vicio, ya que sea que estén en la droga, ya sea que estén en una relación tóxica, ya sea que estén separados, divorciados, viudos, que nuestra fe también nos lleve a compartir con otros. Vamos a la siguiente diapositiva. Una fe que resiste. Los primeros versículos que leíamos decía lo siguiente: una fe que la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimiento. Eso estaban pasando los de Tesalónica. Y saben que la situación en Tesalónica fue compleja desde un inicio. Pablo y Silas fueron a predicar ahí, y uno piensa de repente que un apóstol siempre se le va a recibir con aplausos, se le va a hacer pasar adelante, que esté cómodo y que la gente va a seguir todo lo que diga. Pero dice lo siguiente, Hechos capítulo 17, versículo 5. En el versículo Hechos capítulo 17, versículo 1 dice: Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Y ahora vamos a leer Hechos capítulo 17, versículo 5, que continúa con el relato y llega a un determinado momento y dice lo siguiente: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas, con el fin de procesarlos públicamente. ¡Wow! Eso ocurría en Tesalónica.
Y Pablo en su epístola dice la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. O sea, la fe no es tan solo en un inicio, es para acercarme y creer en Jesucristo. Esa fe sirve para compartir a otros. ¿Cómo obtengo más fe? Estudiando las Escrituras. Pero la fe también me sirve para resistir situaciones difíciles. Estos creyentes estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo un montón de dificultades y estaban aguantando. Pablo, al ver esta situación, decide escribir Primera Tesalonicense, y viendo que la lucha se continuaba contra estos cristianos, esta pequeña comunidad de fe, contra esta pequeña iglesia, Pablo en un par de semanas decide escribir esta segunda epístola a los de Tesalónicas, procurando el bienestar espiritual, procurando motivarlos a la fe, procurando sostener sus brazos, procurando generarles esperanza. Y saben que la fe en nosotros nos permite resistir situaciones difíciles. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice lo siguiente: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. O sea, la fe también me permite resistir situaciones difíciles. Ya sea que estés en una quimioterapia, ya sea que estés diagnosticado con una enfermedad con la cual vas a tener que luchar por vida, ya sea que te estés a punto de separar, ya sea que tengas a tu hijo enfermo, o en alguna situación o dentro de tu mente tengas un tsunami y muchas veces te confundas en tu fe, la fe en Jesucristo, la fe de saber que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él tiene el control de todo, que Él no está, nuestro Dios no está bajo las circunstancias, sino sobre las circunstancias, nos permiten apagar todas esas vocecitas de dudas que muchas veces vienen. Todas esas vocecitas de cuestionamiento, todas esas voces que muchas veces tratan de confundirnos. Yo pienso y digo, tal vez si Eva hubiese tenido las escrituras, tal vez hubiese podido no ser engañada por la serpiente. Si bien ellos tenían una comunión constante con Dios, pero no podía decir, capítulo tanto, versículo tanto, evangelio, epístola. ¿Saben qué? La fe puede obrar, yo sé que puede obrar en milagros, en sanidades, en grandes hechos, pero tener una fe vigorosa nos permite levantar el escudo de la fe en situaciones difíciles y resistir. Mi fe no es tan solo para mantener un buen conocimiento o una buena teoría. Una fe vigorosa interna me permite resistir en medio de los problemas cuando las situaciones no van bien. Una vida de fe hará que lleve mi vida a Cristo y la rinda en todas las temporadas del año, en las 24 horas del día. Una fe que resiste. Las mismas escrituras destacan en el libro de Hebreos y tiene un salón, un área específica, y destaca héroes de la fe. Si alguien tiene la oportunidad de leer en su casa después de Hebreos 11, va a demorar 7 minutos, pero va a escuchar cómo hombres de Dios hicieron distintas proezas. Y yo les voy a leer algo de ese Hebreos 11, Hebreos 11, versículos del 34 al 37. Y dice lo siguiente: apagaron la furia de las llamas y escaparon a filo de espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, o sea, sus cuerpos fueron partidos por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra,
pasando necesidades, afligidos y maltratados. No es que la fe nos va a llevar a situaciones difíciles. Hay gente que dice, oh, yo antes tenía problemas, pero me acerqué a la iglesia, me acerqué a Cristo, me acerqué a la comunidad de fe, y en vez de tener 5, ahora tengo 20. ¿Saben qué? La fe muchas veces no es para meternos en problemas. La fe nos permite resistir en medio de situaciones difíciles. La fe nos permite aguantar, la fe nos permite mantener la paciencia, la fe nos permite seguir un tratamiento médico, la fe nos permite creer y caminar sabiendo que Dios nos cuida y nos protege aún en los momentos difíciles. La fe nos hace creer que Cristo está al lado cuando yo me tengo que tomar el medicamento. La fe nos hace creer que aun cuando nos acostemos en días difíciles con dolores de cabeza, el despertar va a ser mejor, porque tenemos un Dios que tiene el control de todo. El hombre que cree, que tiene fe, se consagra a Cristo. La fe no es una fase pasajera o una actitud ante la vida. El hombre que cree el hombre que cree, que tiene fe, ingresa a un estado permanente de creer. La fe no es tan solo una posición, la fe también es una acción, también es un escudo, como leímos ahí, el escudo de la fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo de 3 al 4, el apóstol Pablo destaca la fe de esta comunidad de fe, iglesia, una fe que se acrecienta cada vez más y una fe que muestran soportar ante toda clase de persecuciones y sufrimiento. El mismo apóstol Pablo lo empezó a vivir desde un inicio. Y no tan solo continúa ahí la epístola, sino que también sigue avanzando. Pasemos a la otra diapositiva. El punto 2 es Jesús es... No, punto 2. Sí, ese punto no está bien. El punto, a ver, sí. El punto 2 no está bien escrito ahí, dice Jesús es la esperanza que trae descanso. Si lo puede editar, Sofi o Dani, ¿me pueden ayudar? Jesús es la esperanza que trae descanso. Ese es el punto 2. Jesús es la esperanza que trae descanso. Y voy a leer el capítulo 1, y versículo 6, 7, que ahí está proyectado. Dice, Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Una de las cosas que me gusta del Evangelio y cada vez que tengo también situaciones difíciles es tratar de tener descanso en medio de estas situaciones difíciles. Esto no significa que no vamos a discutir, no significa que vamos a tener puntos de encuentros distintos. El descanso viene porque ante la adversidad y ante lo complejo y ante adversarios y personas, como dice ahí, que hacían sufrir a esto, es saber que ante esta adversidad puedo también hallar descanso. En Jesucristo puedo encontrar descanso. Puedo ir en ayuda, puedo pedir ayuda a Él. Puedo tener paz interior. Puedo tener una paz también desbordante en medio de situaciones difíciles. Paz en medio de las situaciones. Descanso. ¿Qué es descanso? Es una pausa del reposo y fatiga. Pausa del reposo y fatiga. Descanso, quietud, reposo o pausa en el trabajo. O fatiga. Así lo define el diccionario español. Llegar a tener descanso en él. Hay gente que cuando llega a Cristo piensa que llegar a Cristo es pelear contra otras religiones o discutir contra otras denominaciones o inclusive
enfrascarse en rencilla, en formas de vivir la fe. Cosas que se hacen en una iglesia, en una comunidad, no se hacen en otra, y por eso puede haber un menoscabo. El descanso también es una forma en la cual Dios se manifiesta. Su presencia también nos trae descanso. Entonces, vemos muchas veces a la gente que cree en Jesús, pero vive exaltada, vive a la defensiva, vive peleando con tal o cual pensamiento, vive peleando con los homosexuales, vive peleando contra algún partido político, vive peleando. Un mal ejemplo de eso es el pastor Soto, ¿cierto? Que pareciera que no tuviera descanso, que vive peleando con un montón de personas. Pero ¿saben qué? Dios también nos ha llamado para que en momentos difíciles experimentemos descanso en Él. Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 29a, dice lo siguiente. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Descanso. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible. ¿Cómo es Él? Apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas. Jesús, ¿saben por qué se nombra esto en los evangelios? Porque Jesús ve la situación de los fariseos, cómo cargaban a la gente con el peso de la religión, con el peso de la tradición, con un mandamiento sobre mandamiento, que muchas veces se les era complejo comer, muchas veces se les era complejo descansar. Aún no podían hacer, entre paréntesis, nada en el día de reposo. Para comer tenían que lavarse las manos y algunas cosas que podríamos considerar buenas prácticas, no cumplirlas eran consideradas como pecado. Traían inquietud, traían desespero a la gente, al ver cómo tratando de cumplir a Dios quebrantaban muchos de estos. Pero Jesús hace el comparativo y les dice, oye, ustedes que están cansados, todos ustedes, y que los veo agobiados, que tratan de acercarse a Dios, que tratan de hacer todo esto, que tratan de cumplir todas estas normas y aún así no sienten el descanso, vengan a mí. Yo le daré descanso, mi yugo. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde. Entonces, él está diciendo en el contexto de los judíos, oye, descansen en mí. Han perdido la paz, han perdido la quietud tratándose de acercar a Dios por un montón de leyes, formas, métodos y han fracasado. Acérquense a mí. Y los mismos le dice el apóstol Pablo a estos de Tesalónica, ustedes que están sufriendo, ustedes que se ven entre medio de esta batalla, a ustedes que se ven que son criticados, que son juzgados, que son pelados, que se ríen, que se burlan de ustedes, que les dicen canuto, que les dicen un montón de cosas. Ustedes van a tener paz en mí, o ustedes tendrán la paz en el Señor. Y eso ha venido el Señor también a traernos. Que las discusiones en la familia no se transformen en discusiones eternas sin llegar a nada. Que las discusiones con tu hijo no se transformen en golpizas innecesarias. Que las discusiones con tu colega no se salgan de las manos, que terminen a puños. Él ha venido a traer paz. Cuando se levanta toda esta polvadera y que parece que todo se salió de madre y que parece que todo lo construido se va a derrumbar, ahí el Señor ha venido también ha venido para traer paz, para que nos pedamos perdón, para que después de la discusión acalorada nos digamos, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir perdón y acepto tu perdón, para que no se transforme en una guerra infinita. Él quiere que la paz gobierne en nuestros corazones. El estrés de la vida, el estrés de la rutina, Él nos puede dar paz. En su rol de Padre, Dios nos puede dar paz. En tu rol de trabajador, Jesucristo te puede dar paz. En tu rol de proveedor, Dios te puede dar paz. En medio de tu deseo de casarte y de no tener los recursos, Dios te puede traer paz y puede traer recursos. En medio de la desesperación de la enfermedad,
y muchas veces de la enfermedad del alma, de no poder dormir, de despertar y despertar cansado, de andar todo el día molesto, de andar todo el día agobiado, de trabajar tanto y parece que nunca lograr pagar las cuentas. Jesucristo puede traerte paz desde este día, desde esta hora. Él es paz, Él se manifiesta en paz. Estos tesalonicenses eran perseguidos por su fe, atacados por sus creencias. Y el apóstol reconoce la fe en ellos, pero también les dice que ante esta serie de persecuciones ellos tendrían paz. Evangelio según San Juan dice lo siguiente, capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz, para que en mí hayan paz. ¿No? Parece que en Cristo muchas veces encontramos gente que encontró euforia o gente exaltada, pero una de las cosas que Él nos permite también encontrar en medio de sus brazos, en medio de la oración, en medio de la adoración, es paz. Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Pasemos a la siguiente diapo, Sofía. Pasemos a la siguiente. Sí, ahí está lo que acabo de leer, yo les he dicho, pasemos a la otra. Preguntas. ¿Cómo ha crecido tu fe? Esa es la pregunta 1. Pregunta 2. ¿Puedes identificar algo que te produzca cansancio? 3. ¿Logras encontrar descanso en el Señor? 4. ¿Qué estás haciendo para que otros conozcan del Señor? No del Señor de la querencia, del Señor Jesucristo. Así que cualquier parecido no va. Amigos queridos, quiero escucharle cómo ha crecido tu fe. Alguien puede decir, ¿saben qué? Yo más de alguna vez hablé con Claudio, hablé con Ariel, y le dije, ¿saben qué? Siento que no tengo fe. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, cuando parecía que la universidad me tenía atrapado y no me dejaba salir, era como tratar de salir de una ola. O ante alguna situación, ¿ha crecido tu fe este tiempo en la comunidad? ¿Ha crecido en este año? ¿Cuánto llevamos, Ariel? Casi año y medio. ¿Ha crecido tu fe en este periodo de tiempo? En aquellos que han comenzado desde hace algunos meses, desde los que llevan desde el inicio. Pueden identificar algo que les produzca cansancio, agobio, ahogo, desespero, que necesites oración, ayuda, conversar. ¿Logras encontrar descanso en el Señor? ¿O logras encontrar solo cosas que no puedes cumplir? Cosas que son muy difíciles. ¿Qué estás haciendo también para que otros conozcan al Señor? Pueden levantar su manito, pueden preguntar y vamos a tratar de responder.